¿Le tienes miedo a la muerte? Pregunta simple. Se puede contestar con un sí o un no. Aunque para ser sinceros, nadie puede contestarte realmente si le tiene miedo a algo que nunca ha experimentado. ¿Cómo puedo hacerte sentir miedo por algo que ni yo mismo tengo idea de cómo se siente? Tal vez la muerte es una mala concepción, pues, a decir verdad, lo que duele es agonizar, porque aún vives para experimentarlo. Pero cuando estás muerto ya no eres. Estar muerto no es un estado, simplemente dejas de ser. Entonces, ¿por qué temer? Lo desconocido. Claro, es inconcebible la idea de ser nada cuando durante toda tu vida has sido algo y nunca, ni por un nimio instante has dejado de serlo. Ha de ser extraño, sentir que todos los sentidos se entumecen, mirar una oscuridad que nace de dentro, que se expande por toda tu vista, consumiéndote, hasta que finalmente te engulle. Bueno, eso es lo que creen algunos. Al final de cuentas, no podremos saber concretamente qué hay más allá de la frontera de la vida y la muerte, ya que nunca nadie ha regresado para contar la experiencia. Para los que nos toca ver al muerto, no podemos dejar de pensar que está dormido. Pero no, por favor, no. No habría peor castigo que después de la muerte nos quede un ápice de conciencia suficiente para darnos cuenta que hemos muerto, y que no podremos dar marcha atrás para salir de la pesadumbre del más allá. Sería un castigo muy cruel tener conciencia suficiente para darnos cuenta que nuestro cuerpo se cae a pedazos, que nuestro caparazón que siempre nos protegió se desvanece, se deshace, se convierte en polvo. Sin embargo, nada es seguro más allá de la frontera. Todo es especulación. Eso es lo que le fastidia a la razón, saber que hay algo que no puede ser comprendido, dejándonos solos con la incertidumbre y la espera, la maldita espera. Edgar Allan Poe lo contó alegóricamente alguna vez en su cuento, La Máscara de la Muerte Roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo, luego los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. El cuento nos presenta al príncipe Próspero, un impávido monarca que poco le temía a la muerte roja, ya que, como miembro de la realeza, creía que tendría el privilegio de eludirla. Fue así que Próspero junto a sus amigos y miembros de su corte se recluyeron en una de sus fortificadas abadías, la cual contaba con murallas tan altas que ningún incauto podría treparlas, y con unas puertas de hierro, las cuales fueron soldadas con el fin de evitar la salida o entrada de quien sea. Después de 6 meses de reclusión, el príncipe Próspero organizó un baile de máscaras, el cual tuvo lugar en las 7 salas de la suite imperial de Próspero. El príncipe era conocido por sus gustos extravagantes. Prueba de ello eran las 7 salas en las que el baile se llevaría a cabo. Usualmente la hilera imperial permite que se puedan ver los cuartos contiguos y todas las puertas están abiertas. No obstante, el príncipe Próspero y sus gustos estrafalarios demostraron ser la excepción a esta regla, pues las salas estaban dispuestas de tal manera que era imposible ver más allá de la misma sala. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura, y las vidrieras eran asimismo de color púrpura. La tercera, enteramente verde, y verdes las ventanas. La cuarta, anaranjada, estaba iluminada por una ventana del mismo color, y la quinta, blanca, y la sexta, violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro, que revestían techo y muros, y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala, el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un color intenso de sangre. Ninguna de las salas contaba con lámparas ni candelabros que iluminaran el lugar. Era en los corredores circundantes a las salas en donde habían sido puestos unos braseros levantados con enormes trípodes enfrente de cada ventanal, lo que provocaba que las salas fueran iluminadas de una manera deslumbrante, produciéndose así un
una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Es la última sala la cual causa conflicto en los bailarines, ya que la luz del brasero se proyectaba a través de los cristales sangrientos en la oscuridad profunda de la sala, dándole un aspecto lúgubre que causaba que los bailarines no osaran en entrar en aquel siniestro lugar. Además, la última sala contaba con algo que la diferenciaba de las demás: un gigantesco reloj de ébano. A pesar de que nadie se atreviese a entrar a la sala, todos eran conscientes de la presencia de aquel reloj. El sonido del péndulo balanceándose era quedo, pero perfectamente perceptible por su constante, imparable tic-tac. Sin embargo, su presencia era más imponente cada vez que el reloj marcaba la hora. El ruido era tan imponente que los músicos y los bailarines se detenían mientras el ruido permeaba por las 7 salas. Todos pensaban que la próxima ocasión el ruido no los perturbaría tanto, pero la misma sensación se volvió a repetir cada vez que el reloj marcaba la hora. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala que queda allá, al oeste, porque la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora. Y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Como era un baile de máscaras, los invitados, conociendo el gusto estrafalario del príncipe Próspero, no se limitaron con la elección de sus máscaras. No obstante, entre la multitud se encontraba alguien que causó el disgusto de la muchedumbre, a pesar de que todos habían decidido jugar con lo grotesco a la hora de escoger sus máscaras. Hay límites que no se pueden cruzar, y esa figura alta, envuelta en un sudario, lo había hecho. Su máscara era la de un rígido rostro, que, entre más lo veían los invitados, más se convencían de que la máscara era un rostro humano. Los invitados podrían haber soportado vislumbrar aquella máscara si no fuera porque presentaba los rasgos de un rostro consumido por la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicadas del horror escarlata. Cuando el príncipe Próspero se percató de aquel indeseado invitado, sintió un leve pavor, pero el príncipe no se dejaría ultrajar. El príncipe, quien se encontraba en la sala este, ordenó que lo atraparan. Los invitados, asustados por la presencia de aquel intruso, lo dejaron caminar a través de las 7 salas en dirección opuesta al príncipe, sin atreverse a bloquearle el paso. Próspero, al ver la cobardía de sus invitados, se armó de suficiente valor para atrapar a aquella figura que caminaba con una imperturbable parsimonia. El príncipe blandió un puñal y decidió perseguir al intruso por las salas, pero justo antes de que alcanzara a aquella figura, ésta se volteó y lo miró fijamente. Próspero solo soltó un grito agudo y cayó muerto. La multitud, sin más remedio, decidieron ir detrás de la figura a la última sala, la sala oscura. Cuando finalmente lo hicieron, se dieron cuenta que no había nadie debajo del sudario. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Los invitados comenzaron a morir uno tras otro, simplemente caían y morían en la postura con la que cayeron. El reloj desapareció con el último suspiro del último invitado. Las llamas se extinguieron en toda la sala, y las tinieblas y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Poe escribió este cuento cuando su esposa estaba enferma de tuberculosis. Por esto mismo no tardamos en entender que la muerte roja esté relacionada con la peste blanca. Sin embargo, creo que la sensación de Poe al ver agonizar a su esposa fue lo que realmente inspiró a este cuento. Era muy común que la gente muriera de tisis en el siglo XIX, por lo que la idea de que la peste tarde o temprano te alcanzaría estaba muy presente en las gentes del siglo XIX. La muerte roja, empero, no es en sí una representación de la peste, sino más bien de esa muerte que tarde o temprano te alcanza. Por el otro lado tenemos al príncipe Próspero, quien es la representación de aquel individuo que se siente exento de la muerte, pero como vimos, la muerte tarde o temprano te encuentra, no hay quien escape de su dominio. El cuento también cuenta con un simbolismo muy importante para la trama. Comencemos con las salas. Como recordarán, hay 7 salas, las cuales tienen un color que las distinguen. Están ordenadas de este a oeste, con el fin de simular la salida y puesta del sol. La primera sala es de color azul, que usualmente se asocia con el nacimiento, con la llegada de la vida. La segunda es de color púrpura y representa la infancia. La tercera es verde, en representación del florecimiento, o sea, la juventud. La cuarta es naranja, lo que la relaciona con el otoño y la caída de las hojas, es decir, con la vida adulta y la aproximación a la vejez.
La quinta es blanca, la cual nos recuerda al invierno, o más precisamente, al final de la vida. La sexta es violeta, que es el color que representa la transición al final del ciclo de los colores, o la última parada antes del final. La séptima y última sala es de color negro, que simplemente es el fin, la muerte, la oscuridad perpetua. En breve, los colores de la sala son la representación del ciclo de la vida. No es coincidencia que los invitados le tengan tanto pavor a la última sala. Poe lo hizo con la intención de representar cómo las personas intentan evadir tanto como pueden a la muerte. Es en la última sala en donde se encuentra el otro gran protagonista del cuento, que es el reloj. Sabemos que estos artefactos están hechos para medir el tiempo, pero en esta ocasión, al estar al final de las salas, el reloj sirve como un recordatorio del final del trayecto. Se nos narra que cada vez que el reloj marca la hora y hace sonar su melodía, los invitados se sienten inquietos al escuchar su sonido estridente. Luego intentan seguir normalmente con la celebración, esperando que a la próxima vez el reloj no los asuste, pero el recordatorio de cada hora sigue teniendo el mismo efecto cada vez. Esto se traduce a la percepción que tenemos de la muerte. Ponte a pensar en esto. Percibimos a la muerte como algo que va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Podemos vivir tranquilos en la ignorancia de nuestro momento final, pero cada vez que tenemos un recordatorio, nos es inevitable sentirnos angustiados por el hecho de que podemos sentir que se está acercando. Es peor todavía cuando ese aviso indica que está por llegar. Todas aquellas personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad terminal lo demuestran con su semblante. Ellos pueden comenzar a sentir desde entonces el vacío y su inminente llegada. Es difícil prepararse para algo que desconocemos. Una de las mejores formas de enfrentar el miedo es recreando la situación a la que le tememos. Por ejemplo, es muy usual que los músicos toquen en el escenario antes del concierto. Esto les ayuda a familiarizarse con su entorno. Pero, ¿cómo te vas a preparar para un escenario en el que nadie ha estado? El tiempo sigue, no se detendrá hasta que ya no haya nadie para medirlo. El reloj es un invento humano, un intento por entender el cambio. Sin embargo, cuando lo humano desaparezca, el tiempo también lo hará. En el cuento el reloj desaparece cuando fallece el último invitado. El tiempo también desaparecerá cuando no haya quien entienda las horas, los minutos y los segundos. El reloj fue un invento sumamente útil para distribuir el tiempo, pero también fue un macabro artefacto para recordarnos que se está agotando y no hay nada que pueda evitarlo. Poe lo entendió cada vez que alguien allegado a él moría. Él sabía que tarde o temprano será su turno y que no podría escapar.